Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. En nombre del Seminario Permanente de Investigación Agraria, les damos la bienvenida a la presentación de este libro que ahora nos van a comentar. Quiero darle la bienvenida, el agradecimiento a quienes nos acompañan hoy día en mesa. Mirta Vázquez va a comentar este libro. Ella es abogada y defensora de derechos humanos y expresidenta del Consejo de Ministros. También nos acompaña en calidad de comentarista Omar Coronel, politólogo, investigador y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y dos de los editores del libro, Juan Luis Hammer Bello, presidente para Latinoamérica del Natural Resource Governance Institute y además expresidente de CEPIA, y María Luisa Borneo, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos y responsable de la Secretaría Académica del CEPIA. Sin más preámbulos, los invito a acompañarnos a todo el universo que ha significado el trabajo en este libro y los hallazgos que tenemos. Muy buenas noches con todos y todas. Agradecer la invitación a comentar un libro tan importante, un instrumento en realidad necesario en este momento crítico de nuestro país. Felicitar el esfuerzo que se ha hecho, yo creo, desde los autores, investigadores, porque es un esfuerzo que en realidad creo que justamente hoy es imprescindible para entender el país, para entender la crisis profunda en la que nos encontramos y, como lo plantea el libro también, ¿no?, para encontrar salidas democráticas. Entonces, hoy me pidieron comentar un poquito. Este es un libro tan valioso. Yo realmente he disfrutado mucho leyéndolo, en el sentido de que pues uno, a partir de esta investigación y de la profundización de lo que fue el estallido social, como lo han denominado, el estallido social en el país en el periodo de finales del 2022 y inicios del 2023, creo que es fundamental cuando uno lee, comprende muchos aspectos y llega justamente al punto de tener claro cuáles son los aspectos que influyeron para este estallido, pero además cuáles son justamente los pormenores y aquellas cosas que a veces no se visibilizan, pero que son tan importantes, estos procesos que a veces no se suelen poner a la vista, ¿no?, y que están sucediendo en nuestro país. Es tan importante eso. Así que sí, yo voy a comentar un poquito la parte del libro que tiene que ver con el estallido social y todo lo que ha significado eso desde las regiones, ¿no?, y cómo se ha procesado todo esto a partir de las regiones. Es muy importante, y yo quería empezar citando algo que se encuentra en el libro y que a mí me parece tan fundamental, ¿no? Y en este libro lo que se expresa básicamente es que el estallido social nos ha mostrado varias cosas, pero entre ellas nos muestra geografía, nos muestra historia, nos muestra territorio y nos muestra rostros, ¿no? Y eso es tan importante porque creo que todas esas dimensiones de una crisis son fundamentales profundizarlas. En medio de esto no solamente son determinadas situaciones contextuales que surgen, sino que en medio de esto hay vidas de gente que han venido además desarrollándose en medio de contextos sumamente difíciles, y también la crisis finalmente llega a impactar sobre la vida de mucha gente y sobre todo sobre la vida de los más pobres. Sí, es muy importante, yo creo, que empezar diciendo que hay que explicar, estamos intentando explicar por qué este estallido social, y justamente en el libro nos presentan varias cosas, algunas
que parece que ya lo intuíamos, lo hemos ido analizando. Por ejemplo, decíamos, este estallido social es parte de una crisis de representación, y una crisis de representación que también involucra la precariedad de los partidos políticos, y eso es verdad. En nuestro país, si algo tenemos ahorita justamente es una situación en la que se ha ido generando una precarización terrible de lo político, de la representatividad, del sentido de partido mismo. Y sí, eso más o menos que lo teníamos claro, porque la gente no se siente representada. Cuando cae el expresidente Castillo, finalmente también siente que se queda sin representación, porque también eso lo une a otros factores, digamos. Y bueno, también decíamos, hay una situación, y acá lo citan, hay una situación inmediata, cotidiana, de que estamos en un momento también muy crítico, en el que estamos enfrentando nuevamente una crisis de gobernabilidad, el Congreso atacando nuevamente la figura presidencial, una cosa que se venía repitiendo en los últimos años. Pero más allá de eso, es muy interesante que se hace aquí énfasis a otro tipo de procesos, ¿no? Procesos todavía más profundos. Por ejemplo, todo este fracaso que hemos tenido claramente de lo que es el sentido de Estado-nación, el fracaso de la democracia, de lo que hemos llamado democracia, ¿no? El naufragio, como acá bien lo denomina Eduardo Bayón, dice el naufragio de la República. En el fondo estamos en un proceso en el que justamente estamos enfrentando ese naufragio de ese sentido de Estado-nación que no hemos podido lograr en estos 200 años, y esa es una realidad. Y eso alimentado además por algo que se está volviendo estructural, las desigualdades, que es una cosa estructural ya en nuestro país, las desigualdades, la discriminación, el racismo histórico. Todo esto es lo que ha ido alimentando progresivamente un descontento social, una suerte de digamos, de desazón de la población, que en un momento iba a determinar un estallido de esta naturaleza. Sí, es verdad, la caída de Castillo, el enfrentamiento con el Congreso, incluso estos procesos previos, ¿no?, que vivimos, donde tenemos básicamente un Congreso que no quiere ni siquiera desde el día cero, empieza a desconocer no solamente la elección del presidente Castillo, sino empieza a desconocer en realidad el voto además no de cualquier ciudadano peruano, sino el voto de la gente más pobre. Todo eso finalmente constituye y empieza a generar un detonante, y esto es en efecto solo el detonante, pero tenemos procesos mucho más profundos que en realidad enfrentamos en el país. Si podemos hablar, y yo realmente mirando un poco toda esta investigación que se hace en las regiones, que es muy interesante, porque este estallido en realidad es básicamente generado por un colectivo de personas que vienen desde las provincias, desde ese Perú profundo, además desde las provincias, digamos, que coincidentemente, si uno mira acá, porque el libro es sumamente, llega al detalle de analizar eso. ¿Quiénes son estas regiones que conforman ese sujeto colectivo que reacciona? Y son regiones postergadas históricamente, ¿no? Regiones que básicamente en donde se encuentra, fíjense, ahí teníamos los datos concretos de las regiones que
Estas regiones, paradójicamente, son las regiones que producen el 20% del PBI, que tienen el 43% de la inversión minera, que es la locomotora del país, generan, digamos, todo ese proceso, pero a la vez son las regiones más pobres, son las regiones básicamente con más ruralidad, ¿no? Son las regiones con más concentración de comunidades campesinas, 38% de comunidades campesinas están ahí. Entonces, ese es el sujeto que reacciona, digamos, es un sujeto históricamente olvidado, excluido, es un sujeto históricamente además víctima del racismo y del clasismo, ¿no? Entonces hay sí, cuando uno mira, por ejemplo, también de lejos uno siempre dice, claro, reaccionaron las regiones, pero ¿quiénes son las regiones? Porque también se llega a un nivel acá y es muy interesante, por eso es muy importante leer, además, ojalá. Yo pensaba, ojalá el gobierno y quienes están ahora al frente tuvieran este instrumento y se tomaran el tiempo de leer para comprender qué es lo que provocaron y qué es aquello que ha hecho reaccionar a la gente, ¿no? Porque claro, más allá de estas teorías vagas que tiene el gobierno de que fueron estas teorías conspirativas, de que la gente es manipulada, que la gente es ignorante, que la gente es terrorista, no, aquí había gente autoorganizada. Además, miren, lo interesante que encuentran estas investigaciones es que esta es una dinámica totalmente diferente. No hay acá partidos políticos, no hay liderazgos, ¿no? No hay liderazgos tradicionales, no es que acá surgen ni siquiera, fíjense, las organizaciones tradicionales, sindicatos, acá en Lima algo trataron de hacer, pero fíjense que no fueron ellos los actores, son comunidades autoorganizadas que tienen una dinámica diferente, que deciden realmente salir y no solamente levantar la voz, sino asumir estos mecanismos de fuerza, porque son la única manera que tienen para hacerse escuchar. Ahora el proceso mismo, la dinámica, es muy importante, ¿no? Porque acá visibiliza que ni siquiera son procesos regionales, no surgen en las capitales de las regiones, vienen desde más abajo, vienen desde la propia comunidad. De hecho, en lugares como Puno, como Ayacucho, son en las propias comunidades y en los propios distritos más alejados donde empieza la movilización, donde se mantiene la movilización. Y sí, hay gente delegada que viene hasta Lima, pero el proceso de reacción está ahí, ¿no? Y ahora uno dice, sí, pero son los campesinos, también es muy interesante y tener en cuenta de que no podemos generalizar y decir, es el sector rural, porque también el sector rural, y es algo que creo que es fundamental entenderlo, somos un país que se ha reconfigurado, incluso hay procesos, y acá son muy explícitos, hay procesos que han determinado la reconfiguración de la población incluso rural, incluso post-reforma agraria o post el conflicto armado, se ha reconfigurado la organización social, la ruralidad dentro de nuestro país, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Ayacucho, ¿no? Que la investigación dice, es como que la gente rural es aquella que incluso tiene un pie en la ciudad y un pie otra vez en el campo, ¿no? También se identifica, digamos, como rural, ¿no? No es netamente la gente que vive, digamos, en el mundo alejado. En las ciudades también han venido a sentarse nuevas digamos, gente que viene del campo, pero que sigue manteniendo su vínculo con sus actividades como la agricultura, etcétera, ¿no? Ese actor que tiene un pie en cada lado es muy interesante. O en otros lugares, por ejemplo, ¿quién es el que reacciona? El que reacciona solamente es el comunero, la persona indígena. Hay lugares, por ejemplo, en Madre de Dios, en el propio Ayacucho, se produce una dinámica en estos últimos años que es muy interesante el término que se utiliza, ¿no? Hay una suerte de
un fenómeno como cosmopolitismo rural, ¿no? ¿Por qué? Porque no es gente propiamente local la que está ahí, la gente originaria, sino que hay dinámicas, por ejemplo, alrededor de actividades informales, ilegales incluso, que luego atraen a gente de otros lugares. En Madre de Dios incluso dicen, ahí la gente básicamente no es la gente originaria, son gente que viene a trabajar en diversas actividades y que conforman las poblaciones que luego también de alguna o de otra manera se ven afectadas con estos procesos y que reaccionan también. O sea, también las particularidades de las poblaciones, cómo se ha reconfigurado el sector rural, cómo se compone el sector campesino, los indígenas, cómo su autoorganización y la dinámica. Yo creo que esos detalles son sumamente importantes para entender también cómo es que esta movilización va surgiendo. Tendemos mucho a generalizar y decir fueron estos sectores y tal, pero hay muchas particularidades que es fundamental entenderlas para entender también el proceso y por dónde están las salidas. Porque una cosa importante, dicho sea de paso, es que no podemos negar también la reconfiguración de nuestra de cómo está, digamos, ahora reconfigurada los territorios. Y no es que solamente son como, digamos, hace algunas décadas que los territorios giraban alrededor de algunas economías como la agricultura, la ganadería. No, ahora incluso hay economías, incluso hay las economías formales, las grandes empresas operando en estos territorios, pero también hay economías informales, ¿no? Hay economías informales operando y hay economías ilegales que mueven muchísimo dinero y que también por eso es que se tenía la sospecha de que estas economías ilegales fueron las que detonaron y las que financiaron, ¿no? Todo lo que ha sido el estallido social. Y bueno, las investigaciones en la mayoría dicen que no, que es verdad, son actores que también intervienen en ciertos momentos, ¿no? En ciertos momentos intervienen, sobre todo en sectores como Madre de Dios, pues los mineros, por ejemplo, auríferos, en un momento tienen un rol, ¿no? Pero en otros lugares no, la gente se autoorganiza y la gente finalmente ahí se identifican, por ejemplo, cuáles han sido aquellos digamos, las motivaciones de fondo que la gente tuvo para reaccionar. Y sí, es importante lo que se encuentra, ¿no? Que toda esta reivindicación también alrededor de la identidad, por ejemplo, ¿no? De los pueblos que se ven identificados con el mandatario que acaba ellos lo entienden como que fue derrocado del poder, ¿no? Hay un entendimiento así, hay una reacción porque sienten que se está expropiando el voto, porque que se les está desconociendo el voto. Hay una reivindicación también a sus aspiraciones como ciudadanos. Ellos lo que buscan es ser reconocidos como ciudadanos. Eso es lo que los moviliza. Y hay otros factores que también a mí me ha sorprendido, pero creo que es por eso es que es muy necesario estas reflexiones como para entender. Yo he sido parte del gobierno y, por ejemplo, cuando se habla de este proceso, por ejemplo, en Ayacucho, ¿no? Porque la gente ahí empieza a reaccionar. ¿Y quién es la gente que reacciona? Son personas de los sectores agrarios que estaban recibiendo los bonos justamente esos días y claro, viene la caída de Castillo y hay una expectativa frustrada porque se les estaba dando una ayuda que no había llegado hace mucho tiempo. Entonces son los sectores que empiezan a reaccionar, ¿no? Y empiezan a decir, oye, se nos está justo cuando ahora viene el apoyo, porque en verdad el gobierno de Castillo, a mí me consta que habrá que evaluar también esa estrategia, qué es lo que pretendía, pero se dio bono porque
no había, en ese momento no se podían comprar los fertilizantes, se dio el bono por eso, se dio el bono por sequía, se dio como 4 bonos. Entonces empezaron, miren, un sector campesino, agrario, olvidado históricamente, porque acá incluso los datos son claros, dice solamente 4% del sector agrario campesino, de agricultura familiar, es el que recibe algún tipo de soporte, el resto no. Y por fin llega alguien que les dice, bueno, al menos un bono te voy a dar, ¿no? Y claro, están en todo ese proceso y resulta que cae el gobierno. Por supuesto tienen que reaccionar porque son sus expectativas las que también se ven frustradas. Yo creo que me estoy excediendo del tiempo, pero me parece muy interesante todo. Solo una última parte que quisiera relevar, que me ha parecido muy interesante y creo que hay que seguir explorándola. A mí me apasiona mucho el tema del rol de las mujeres, ¿no? El rol de las mujeres en las regiones, cómo las mujeres finalmente entran como protagonistas en este estallido social, un estallido que ha sido considerado probablemente como este proceso. Este es el proceso más fuerte de rebelión, dicen algunos, ¿no?, histórico que hemos tenido en la época de la República, y las mujeres tienen un rol fundamental, y acá se señala de manera muy clara cómo las mujeres intervienen, y además intervienen no solamente desde su sentido identitario como los varones. Hay más elementos para que las mujeres intervengan, incluso su sentido de solidaridad de género, ¿no? Porque, y esto, bueno, no lo dice el libro, pero yo he conversado con las mujeres puneñas aymaras, y una mujer me decía, el día que mataron aquí a la gente, yo vi cómo mataban a jóvenes, y he visto a las madres llorar. Y dice, y entonces el día que decidimos ir a Lima, yo me fui así como estaba, con lo que me ve puesta, así me fui, me subí al camión y me fui. Y yo le preguntaba, ¿y por qué así?, ¿no? Y me decía, porque no puede ser, pudo ser mi hijo. Nosotros las madres sabemos el dolor de perder un hijo. Así que decidí irme, y me he ido a Lima, y nos han gaseado y nos han disparado, pero yo estoy muy contenta, porque por lo menos he ayudado a defender y he compartido, y ella me decía, he compartido las lágrimas de esas mujeres que se quedaron sin hijos, y le doy gracias a Dios que yo sigo teniendo a mis hijos vivos. O sea, ese sentido de solidaridad de género que ha estado tan presente, ¿no?, en las mujeres, y las mujeres que cumplen roles diferentes, porque también su politicidad se ha hecho presente, se va madurando, ¿no? Pero su politicidad también ha sido perseguida y criminalizada. Ahí están las malas madres aymaras que vienen a protestar con sus hijos, ¿no? Y aún así me parece tan valioso reconocer eso, reconocer incluso el rol que desempeñan en la protesta social, que incluso es de soporte logístico, porque ellas mantienen la olla común para dar de comer a los protestantes, ¿no? Y son las que realizan una serie de funciones de soporte incluso, ¿no? Entonces, bueno, como no tenemos mucho tiempo y el libro es tan rico para leerlo, yo solo quiero terminar diciendo de que sí, lo que se plantea aquí es cómo reflexionamos esto para una salida democrática. La salida está bien compleja y está seguramente todavía lejos de ser realmente una solución, de alcanzar una solución, pero sí, por lo menos tenemos que ir a partir de estas reflexiones construyendo esos consensos, volviendo a reivindicar la importancia de reconocernos en nuestras diversidades como seres humanos, la importancia de volver a un país realmente democrático que por sobre todo respete a las personas, a los seres humanos, y que ponga por delante, porque es necesario ahora mismo, a los más excluidos y olvidados de este país. Muchas gracias.
Muy buenas noches con todas, con todos. En verdad es un gran honor estar aquí comentando este libro. Además porque le tengo mucho cariño al sepia y aprendo, yo trabajo muy pocas cosas rurales en verdad, pero mi acercamiento a ese mundo tiene que ver, siempre pasa, ¿no? Como la de todo investigador de ciencias sociales en Perú, creo, a través de la producción del sepia, ¿no? Y desde que me enteré que el sepia estaba sacando está haciendo un seminario y un conversatorio, ¿no? Que fue, yo creo, bastante productivo, ¿no? Sobre este tema, el estallido social, ¿no? Estuve muy contento porque vi una serie de mesas y investigaciones encargadas, ¿no? Que tenía la expectativa, ¿no? De que muestren la complejidad del estallido, y este libro efectivamente yo creo que lo logra, ¿no? Entonces voy a tratar de leer un poco del texto que he preparado para no moverme demasiado en el tiempo. Ya les contaré al final por qué. Entonces, bueno, comienzo, ¿no? Es un honor, obviamente, presentar este libro, y considero que nos brinda uno de los principales aportes sistemáticos para entender el fenómeno del estallido social del 22-23, ¿no? Desde una gran diversidad de aristas, ¿no? El estallido, yo considero, fue un evento histórico, ¿no? Como creo que la mayoría estamos de acuerdo en esto, ¿no? Al que sobrevino un ciclo de protestas también histórico, tanto por su extensión, duración, intensidad y también por su significado político, ¿no? Es un evento de una relevancia histórica comparable al paro del 77, a la marcha de los Cuatro Suyos y, por supuesto, al estallido contra Merino en el 2020, ¿no? A diferencia de esos casos, sin embargo, se prolonga por meses, y lo más peculiar, comparando con otros casos de estallidos en toda América Latina y a nivel global, es un estallido fundamentalmente que parte del sector rural, del sector campesino, ¿no? Eso es algo bastante singular en el universo, digamos, de fenómenos calificados como estallidos sociales a nivel latinoamericano y a nivel global, ¿no? Parte de la zona rural, parte de lo que Elan Vera llama el interior del interior. Por ello, se ha escrito bastante ya sobre él, en diversos artículos, capítulos de libros completos que verán en esta librería también. Sin embargo, en toda esa producción se suele, o al menos yo considero que se suele privilegiar una mirada o muy global del evento del estallido, o una dimensión o lugar muy específico, ¿no? Una mirada muy teórica o una que se concentra en el detalle de algunos casos, ¿no? El libro, sin embargo, que presentamos ahora tiene la virtud de combinar esas miradas, tanto en cada uno de sus capítulos como en el conjunto de la obra, ¿no? Y bueno, a mí me toca comentar la sección temática y bueno, a eso voy ahora, ¿no? Voy a comentar 5 los capítulos, digamos, de la sección temática, además del capítulo balance de Eduardo, que está aquí presente, ¿no? En primer lugar, entonces, quiero comenzar comentando un poco el capítulo de Eduardo Bayón, ¿no? Que cuando ustedes ven el libro hace un balance general bastante amplio, ¿no? Que recoge como insumo los artículos propios del libro, ¿no? Es un capítulo que ayuda, digamos, a tener una síntesis analítica utilizando los insumos, digamos, de toda la evidencia que provee el libro, ¿no? Este capítulo nos introduce en un análisis del estallido, ¿no? Desde el mediano y el largo plazo, ¿no? Detallando las transformaciones acumuladas en las últimas décadas para explicar el tipo de crisis que expresa este estallido social, ¿no? Una crisis de coyuntura, una crisis de régimen, una crisis también orgánica, ¿no? Se discuten entonces las causas políticas inmediatas, ¿no? De las que se habla mucho en los artículos de investigación sobre el tema, que son la defensa del voto, ¿no? Las expectativas, en particular con Castillo. Pero la mirada de Eduardo está más en los factores mediatos y de larga duración, ¿no? En los fracasos políticos, económicos y estatales de las últimas décadas, ¿no? Cuando hablo de fracasos políticos, del fracaso de nuestra democracia, una democracia que fracasó, ¿no? Que es una democracia que justamente fracasa en parte porque está, digamos, sobre pilares de barro, ¿no? Una crisis también, un fracaso económico que tiene que ver con
lo gravitante de las economías informales, de las economías ilegales en nuestro país, ¿no? Y un fracaso estatal, ¿no? Donde Eduardo, que ha trabajado tanto el tema de la descentralización hace más de 2 décadas, ¿no? Vuelve al tema de decir, ¿no? Ahí, en esa oportunidad perdida de la transición a la democracia, se va gestando algo que ayuda a explicar lo que sigue, ¿no? Todo esto ayuda a explicar la masiva movilización, particularmente rural y campesina, ¿no? Es difícil entenderlo solamente pensando en los patrones de la coyuntura, que claramente son los detonantes del estallido, ¿no? Pero la densidad del evento, para entender la densidad del evento, uno tiene que ver cosas de mediano y también de largo plazo, ¿no? Ahí conversaré un poco sobre el capítulo de Marisa Remy, que va mucho más atrás todavía, ¿no? Y bueno, en este capítulo de Eduardo podrán encontrar además una caracterización del estallido peruano, una caracterización que tiene, digamos, la forma de una definición, ¿no? Que yo creo que es útil, inclusive para una definición más amplia de la categoría de estallido social, ¿no? Yo creo que Eduardo no es muy afín a esa categoría, pero ahora que se utiliza tanto y que hay bastante literatura sobre el tema que están intentando definirla, ¿no? La definición, la caracterización de Eduardo del estallido peruano recoge muchos de los elementos de la categoría estallido que ahora se utiliza en varios trabajos, ¿no? Se evidencia también, obviamente, en este capítulo la amplia heterogeneidad de los actores, de las demandas de los actores y de las estrategias de la protesta, ¿no? Los estallidos se caracterizan por la enorme heterogeneidad. Los estallidos son repentinos, masivos, ¿no? Y en esa masividad es que no hay, pues, liderazgos, organizaciones ni partidos que lleven, digamos, la marea, ¿no? No es el paro del 77, que hay una estructura casi piramidal de la organización, ¿no? Cuando uno ve por acá el libro de Denis Ulmont, de inicio de los años 80, uno agarra, ¿no? La estructura de preparación para el paro del 77, es otro tipo de organización. El estallido no, el estallido es una marea que avanza sin capacidad de conducción, ¿no? Y eso se ve muy claro en este análisis que Eduardo hace, ¿no? De la heterogeneidad de actores, demandas y estrategias. En segundo lugar, quiero comentar también los dos, porque son 2 capítulos temáticos de Ramón Pajuelo, ¿no? Que inicialmente era un súper capítulo inmenso, ¿no? Un súper enorme, y creo que está muy bien haberlo dividido en 2, ¿no? El primero de estos es más analítico y explora también las causas del estallido y nos cuenta con detalle el proceso del estallido en la escala subnacional, sobre todo en su dimensión rural, en la ruralidad que Ramón ha estudiado tanto en las últimas décadas. En este capítulo se aborda con detalle la dimensión rural, campesina e indígena del estallido, mostrando además las redes organizativas, provinciales y distritales que fueron claves en la movilización de recursos para el ciclo de protestas que siguió el estallido. Subrayo eso de distritales, porque en muchos análisis, incluidos los que yo he hecho, el análisis se queda en lo regional y a veces un poquito en la provincia, ¿no? Cuando hay datos suficientes, algún conocimiento, algún caso, como para poner un ejemplo. El trabajo de Ramón se basa en un trabajo empírico que voy a describir a continuación, ¿no? Que le permite mirar el universo de casos, ¿no? De las provincias y los distritos y sacar conclusiones sobre eso, del detalle del distrito, que es súper importante para entender el estallido. Pajuelo además nos brinda 5 hipótesis bastante útiles para caracterizar lo que el estallido expresó del Perú contemporáneo, que no voy a relatar porque esto estaría contando el secreto de ese capítulo. No, pero el gran aporte son estas 5 hipótesis, ¿no? Que nos ayuda un poco a sintetizar. Una de ellas sí menciona que el estallido formó un movimiento social, ¿no? Con esa hipótesis sí yo tengo mis reparos, ¿no? Porque yo creo que fue y aún es muy fragmentado lo que ocurrió, y a pesar de las motivaciones y proyectos comunes, quizás por mi mirada más restringida de movimientos tengo dudas al respecto, pero si en algún lado y en algún momento iban a surgir, ¿no? Yo creo que los insumos para un movimiento social, particularmente en Puno, están ahí, ¿no? Que es un argumento también de Diana Flores, una socióloga que está haciendo el doctorado y está haciendo una tesis específicamente sobre esto. Bueno, a este capítulo analítico se le suma el tercer capítulo de la sección temática, que brinda, creo yo, la mejor morfología del estallido que yo he visto, ¿no? Con valiosos datos cuantitativos sobre las olas de protesta que siguieron al estallido, ¿no? Valiosos datos
de los tipos de actores, los tipos de repertorios, los tipos de movilizaciones, incluidas las marchas por la paz, ¿no? Los niveles de violencia, etc. Y todo esto a escala, como repito, regional, provincial y distrital, ¿no? Si necesitan un atlas, ¿no?, del estallido peruano del 22 al 23, ese capítulo es clave. No van a encontrar, creo yo, al menos hasta el momento, algo más detallado que ese capítulo, ¿no? Y todo está basado en datos de la Defensoría, o buena parte está basado en datos de la Defensoría en ese capítulo, pero en el dato micro, la Defensoría durante el estallido sacaba informes no mensuales, sino informes diarios, ¿no? Y en el calor del estallido entre diciembre y marzo, esos informes tenían datos de organizaciones, de federaciones que estaban componiendo, que de alguna manera estaban integrándose a la movilización, ¿no? Y no he visto otro trabajo que sistematice esa información, porque la Defensoría sacaba reportes en PDFs, ¿no?, que son siempre difíciles como de organizar y presentar, ¿no? En ese capítulo esa chamba ya está hecha, ¿no?, para quienes quieran continuar con esa investigación o mirar ese detalle, ¿no? Es muy útil. En tercer lugar, destaco también el capítulo de Marisabel Remí, ¿no?, que nos brinda una perspectiva histórica de larga duración para entender la protesta como acción política de las poblaciones rurales, ¿no? En ese capítulo, Remí nos ayuda a comprender las históricas movilizaciones rurales y campesinas como movilizaciones de ciudadanos reclamando Estado y derechos ciudadanos. No es que solamente, pero no concentrándose en la lucha por la tierra o la lucha por algunos servicios o la lucha por algunos recursos específicos, ¿no?, sino la lucha campesina y la lucha rural como un reclamo de Estado y derechos ciudadanos, ¿no?, de los actores, de los pobladores rurales como ciudadanos, ¿no?, que aspiran a ser ciudadanos, que aspiran a ser parte del contrato social. Y para este trabajo Remí dice, claro, lo del estallido del 22-23, a alguien que no ha prestado mucha atención a la historia de la República y de la colonia, le parecerá algo muy novedoso, muy nuevo, pero en verdad nuestra historia de los últimos siglos está poblada de eventos que tienen bastantes ecos hacia el pasado de lo que hemos visto, ¿no? Yendo hasta la colonia, Remí nos reenmarca las luchas rurales como luchas por la protección estatal, por el empoderamiento ciudadano, ¿no? Ahí donde había algún pacto con el Estado, incluido el pacto colonial del tributo a cambio de protección, las protestas son menores. Es cuando se rompe esa vinculación que los levantamientos campesinos crecen, estallan a lo largo de la historia del país, desde finales de la colonia, inicios de la República, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, los años previos a la reforma agraria, ¿no? Con la reforma agraria se encuentra una nueva estabilidad que luego es perdida entre la violencia de los 80s y la dictadura de los años 90, ¿no? 3 décadas después, estos actores rurales que aspiran a ser ciudadanos siguen aspirando a ser ciudadanos, buscando Estado y derechos, y ese elemento estaría en el fondo de las protestas, ¿no?, de lo que hemos visto, de ese estallido que hemos visto, por defender el voto a Castillo, ¿no?, pero luego también por impedir perder la victoria electoral y las esperanzas que traía esa victoria electoral, ¿no? En cuarto lugar, quiero comentar, esto es el penúltimo, ¿no?, el capítulo de Angélica Mota, ¿no?, que Mirta estaba comentando en parte cuando hablaba del rol de la mujer, ¿no? Ese capítulo nos muestra la imbricación del género, la clase y la etnia durante el estallido, ¿no? Resalta el rol de las mujeres en el estallido. Yo creo que es un tema muy visibilizado en imágenes, en fotos, en videos, en música, pero todavía poco trabajado analíticamente, ¿no? En cambio, en este libro ya y en ese capítulo, Mota nos cuenta, ¿no?, cómo las mujeres tuvieron un rol importante en la toma de decisiones, en espacios organizativos de mujeres que existen, ¿no?, como la Organización de Mujeres Aymaras Bartolina Sisa, y también tuvieron un rol destacado en la primera línea de las protestas, ¿no? Y ahí hay que repensar por qué y cómo fue ese rol. Y en las asociaciones de familiares de las víctimas, ¿no?, donde hasta ahora son esas mujeres las que persiguen a Boluarte cada vez que aterriza en esos territorios, ¿no? Un tema clave que explora es el desencuentro también y las tensiones entre mujeres urbanas y rurales durante el estallido. Eso es un temón, ¿no? Porque yo he rastreado un poco de investigaciones sobre el movimiento feminista peruano y hay tensiones importantes que complican, digamos, la articulación del movimiento feminista en Lima.
y cuando son mujeres ya no solo limeñas, sino mujeres de diversas regiones, diversos contextos culturales, hay desencuentros y tensiones, ¿no? En el capítulo me llamó mucho la atención uno de estos desencuentros en el contexto del 8 de marzo, donde no hubo capacidad de acuerdo. Las mujeres que venían de Puno a protestar por el tema, obviamente, de Boluarte y el Congreso, les preocupó que las compañeras de las colectivas estuviesen intentando hacer algunos disturbios, algunos destrozos, ¿no? Porque sabían que eso podía incentivar más represión de la policía. Son mujeres que han realmente percibido una represión ultraviolenta, ¿no? Y las compañeras le dijeron: no se metan, compañeras, ustedes con su lucha, nosotras con la nuestra, ¿no? Y esa frase de hecho expresa mucho, ¿no? Y muchas tensiones y distancias que hay que comenzar a pensar, hay que comenzar a visibilizar además para poder tramitar, resolver. Finalmente destaco también el capítulo de Paulo Vilca y Miguel Chata, que desarrollan uno de los temas menos trabajados sobre el estallido y uno de los más comentados en los medios masivos limeños, ¿no? El rol de las economías ilegales. Vilca y Chata dan cuenta del peso gravitante de estas economías ilegales en la Sierra Sur y en las provincias donde se gesta el estallido. Relatan también que la relación entre protestas y economías ilegales no es nuevo, pues, ¿no? Recordando las movilizaciones cocaleras, las movilizaciones de mineros informales, ilegales, que son de hace muchos años, ¿no? Se desarrolla también la vinculación de Castillo con economías ilegales, ¿no? Hay un análisis de hasta qué punto hay evidencia de que esto se haya gestado. Obviamente hay bastantes indicios, ¿no? Y luego de revisar, sin embargo, distintas fuentes y testimonios, ambos autores encuentran que la relevancia de los actores ilegales en el estallido se circunscribe a casos excepcionales, ¿no? De Madre de Dios y de Arequipa, particularmente en Chala. En otras regiones, estos actores participan, pero no tienen pues un rol relevante en la dirección de las protestas, ¿no? Como nos decía el gobierno o muchos de los medios de comunicación, fundamentalmente limeños, ¿no? Apoyan protestas por coincidencias políticas con Castillo o por necesidad de mantener buenas relaciones con las comunidades que están protestando, ¿no? Ese es el hallazgo de Vilca y de Chata. Estos autores muestran además varios casos con detalle, demostrando el nivel de involucramiento que tuvieron los actores ilegales, ¿no? Y ahí en la sección etnográfica que yo no voy a comentar, ¿no? Marilyn Candía también tiene un capítulo súper interesante sobre Madre de Dios. Creo que este es el tema, ¿no? El tema de esta vinculación entre economías informales, ilegales y protesta, que es el tema que amerita más investigación post-estallido, ¿no? Además, por la creciente presencia de estos actores ilegales en la política del país, presencia que está creciendo cada día, ¿no? En el contexto de este gobierno, por supuesto. Como verán, este es un libro muy completo, que abre varias agendas de investigación valiosas. Solamente un par de temas que están relativamente ausentes, que veía, ¿no? Son el rol específico de las juventudes en el estallido y el uso de las redes sociales, ¿no? Que yo sé que hay un debate sobre qué tan importantes son las redes por el consumo de redes en las zonas rurales y más aún en la zona del estallido. Pero ahí insisto, ¿no? En que hay algunos investigadores como mi colega Luis Idme, ¿no? Que está trabajando justamente en el rol que tuvo Facebook, sobre todo, y el Facebook Live para transmitir muchos de los eventos y organizaciones en Puno. Creo que estos dos temas todavía ausentes o relativamente ausentes son una invitación también a que otros investigadores sigan trabajándolo para complementar todas estas múltiples aristas, ¿no? Que nos presenta este muy útil libro, ¿no? Además, ya no lo he mencionado, pero también se habla, ¿no? ¿Y qué de la selva y qué de la costa, ¿no? En la sección etnográfica, ¿no? Maquena Ulfe, Iris Have y varios otros autores que ya no voy a nombrar porque son varios, hacen un capítulo bastante útil para entender lo que pasó, sobre todo en la zona xáninca. Y hay un capítulo también de Pavel Aguilar, ¿no? Sobre Ica, ¿no? Sobre esto de las protestas en la costa, si les interesa. Termino recomendando una vez más entonces la lectura de este muy completo libro para todos los interesados en el estallido peruano, pero también para todo el que quiera comprender el Perú contemporáneo y los retos que tiene por delante. Gracias. Bueno, muchas gracias a Mirta y Omar por estos comentarios, a El Virrey por darnos la oportunidad de presentar este libro esta noche, y al equipo de Sepia por organizar este evento y a todos ustedes por venir. Yo voy a hacer una intervención corta y que va a incluir 3 puntos. El primer punto es contarles cómo nace la idea
de hacer este libro y cuál es la naturaleza del libro. Yo tuve la suerte de ser el presidente del consejo directivo del CEPIA en el proceso anterior, que nos llevó al CEPIA 20. Chao, Mar. Gracias. Y no sé qué tan familiarizados están con los procesos del CEPIA, pero giran en torno de un evento bienal que empieza con la convocatoria de unos términos de referencia, de temas que se van a abordar en el evento y que se publican para que los investigadores interesados puedan mandar sus propuestas. En el caso del CEPIA 20, que es el CEPIA en el que se enmarcó este libro, decidió la Asamblea de Asociados y le dio el encargo al Consejo Directivo que sea el evento en Lima, por primera vez en la historia del CEPIA, que siempre había tenido sus eventos en capitales departamentales. Y la idea de hacerlo en Lima no era una lógica pues centralista, sino al contrario, un punto de reunión en este momento, llamémosle celebratorio, en ese momento para el CEPIA 20. Los términos de referencia se crearon y salieron 3 temas, uno que tiene que ver con el punto de inflexión en la Amazonía, otro sobre el mundo rural post-pandemia y otro sobre recursos hídricos en tiempos de cambio climático, y estos se anunciaron y se convocó el seminario CEPIA 20 para Lima en noviembre del 2022. Es decir, un mes antes de el fallido autogolpe de Pedro Castillo y lo que vino después, que se ha configurado en lo que ahora llamamos el estallido social, ¿no? En ese contexto y ante el desarrollo de los acontecimientos a finales del 2022 y comienzos del 2023, sentimos que CEPIA estaba en la obligación de abordar lo que estábamos observando como la movilización rural más importante en décadas, y que los colegas han señalado pues que es un hito pues histórico, ¿no? Esto lo ha mencionado Omar con bastante claridad, y en realidad fue con Mario Urneo y con Javier Torres que diseñamos esta iniciativa y conseguimos el financiamiento para llevarla adelante, y aprovecho para agradecer a la Fundación Ford por ese financiamiento, y incorporamos a nuestro colega Carlos Monge, que en este momento está de viaje, para que se una a nosotros en este esfuerzo como uno de los editores del libro, ¿no? Y logramos convocar extemporáneamente al proceso del CEPIA, algo que es atípico, hasta donde yo conozco no había ocurrido antes, un cuarto eje, además de estos 3 que ya he mencionado. Y ya que había empezado después y por la naturaleza del tema, hemos combinado investigaciones encargadas, es decir, hemos contratado personas para que hagan investigaciones sobre esto, y lo combinamos con el concurso de ponencias. Como se ha mencionado y se desprende de las intervenciones anteriores, el libro incluye interpretaciones territoriales realizadas por académicos de los departamentos de Madre de Dios, Cusco, Ayacucho y Puno, análisis temáticos que incluyen una perspectiva histórica, organizacional, de género, análisis cuantitativo y de economías ilegales, casos etnográficos que incluyen a Virú, a la Selva Central y a Huepetue en Madre de Dios, y una suerte de sistematización o balance a cargo de Eduardo Bayón, que está acá presente, una introducción a cargo de los editores y una presentación de Mireia Bravo, a quien tuvieron el gusto de conocer, que es la actual presidenta del CEPIA, ¿no? Entonces aprovecho también para agradecer a los diferentes autores que contribuyeron a que el libro se concrete. Sobre la naturaleza del libro, el punto que yo quisiera destacar es que este no es un libro que no es un ensayo de corte político, a diferencia de otros libros que son muy válidos y que se han realizado, en el cual el autor o los autores hacen una interpretación de los sucesos y desarrollan un argumento.
Este es un volumen editado que reúne diferentes voces y que intenta, sí, tener una mirada sistemática. Sin embargo, nosotros lo pensamos como un libro que hemos hecho en caliente, a pesar de que los sucesos ya ocurrieron hace año y medio. Hubo incluso autores a los que les planteamos la idea y dijeron, ¿cómo vas a hacer una investigación académica de una cosa pues, que está ocurriendo en este momento, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un componente de investigación rápida, digamos, de reflexión, de realizar interpretaciones, pero también de incorporar algunos temas de agenda para investigaciones futuras que espero se estén desarrollando y que pueda haber más investigaciones más completas, menos en caliente, sobre este tema. Bueno, mi segundo punto tiene que ver con algunas interrogantes que el libro aborda. No agota y hay otras interrogantes que son relativamente nuevas o que resurgen, ¿no? Y estas no son las únicas, pero quiero mencionar algunas. Como decía, el libro analiza en profundidad, problematiza, combina análisis de territorios con análisis temáticos y también tiene capítulos centrales que ofrecen interpretaciones agregadas y sí propone argumentos, sí propone respuestas a las preguntas que se plantean. Pero somos conscientes de que estas preguntas no están agotadas ni plenamente resueltas. Entonces voy a mencionar algunas de ellas. A ver. Una primera es, ¿cuál es la relación o cómo entendemos la relación entre la naturaleza política de las protestas y las expectativas concretas o sectoriales que también hubo en las protestas? No sé si ustedes recordarán, pero un reclamo que había desde el régimen recién instalado de Dina Boluarte era ¿por qué no me piden a mí obras de saneamiento, agua y desagüe? ¿Qué necesitan, ¿no? En términos sociales, en vez de estar planteando no quiero que seas la presidenta? Entonces, sí ha habido claramente una naturaleza política de las protestas, pero también es cierto, y esto es algo que he encontrado en el libro y que se ha mencionado, en los consejos de ministros descentralizados y en general en las actividades que ha tenido el expresidente Castillo, había temas planteados que generaban expectativas concretas en la población o en sectores de la población y un pedido de, oye, yo quiero que estas expectativas que yo tengo se concreten. Entonces, cómo se relacionan ambas cosas, ¿no? Los pedidos puramente políticos con las expectativas concretas o sectoriales. Una segunda cuestión es el de la distribución geográfica, que es una pregunta muy simple, ¿no? ¿Por qué las protestas se producen con más intensidad en algunas regiones que en otras? Me parece que es una pregunta fácil de plantear y difícil de responder, pero el libro la intenta abordar. Otra, ¿qué factores explican las diferentes formas que toman los repertorios de acción colectiva? ¿No? En algunos casos se bloquean carreteras, hay movilizaciones a las capitales provinciales, la toma de Lima, en fin, ¿cómo se explican estos diferentes repertorios? Otra, ¿cómo se explica un descontento tan profundo luego de un contexto de más de 2 décadas de crecimiento económico, continuidad democrática y descentralización política? Y bueno, quienes siguen los temas de descentralización y los temas de crecimiento, sobre todo que tienen que ver con las industrias extractivas, ensayan respuestas de este tipo, ensayan respuestas a estas preguntas que tienen que ver con que haya más plata no te reduce el conflicto, sino al contrario. Pero, bueno, el libro también aborda ese tipo de desafíos de estos procesos de mediana duración o de las últimas décadas y no solamente la larga duración de la estructura o el suceso coyuntural. Otra pregunta es ¿cuál fue el impacto de la pandemia en el descalabro político generalizado que vivimos y seguimos viviendo? Ahí, en el siguiente libro de Sepia, este es uno de los temas que se aborda, ¿no? Cómo la pandemia afectó el mundo rural. Y por último, ¿hasta qué punto se explican los acontecimientos por factores identitarios? Hay como un regreso de las explicaciones basadas en la identidad en buena parte de esta movilización. Bueno, ahora voy a pasar a mi tercer y último punto, que es el de la relevancia política que me parece que tiene este libro. Lo que aborda el libro, a mi manera de ver, son nada menos que los hechos fundacionales
del régimen que hoy gobierna. El libro no entra en demasiados calificativos, no es un libro de corte de ensayo político. Yo a título personal sí me puedo permitir poner calificativos y decir que este es un régimen basado en un pacto corrupto o mafioso o que busca la impunidad entre principalmente el Poder Ejecutivo, el Congreso, el Tribunal Constitucional, las fuerzas de seguridad y que cuenta con la mirada amable de buena parte de la prensa. Y bueno, el desgobierno, el aumento de la inseguridad, de la arbitrariedad y el autoritarismo que vivimos hoy se consolidan luego de este hecho fundacional que fue reprimir las protestas, es decir, luego de los hechos que son la materia del libro y que tuvieron un trágico saldo de 49 personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad. Entonces, el libro, el punto al que quiero llegar con esto es que el libro aborda con mucho rigor de investigación y vuelo conceptual, en mi opinión, una serie de sucesos de la más alta importancia para el Perú. Vuelvo a repetir, no es un ensayo político, sino un volumen editado con varias voces y que muestra cómo reaccionó un importante sector de la ciudadanía frente al ascenso de este pacto al poder. ¿Qué nos muestra esa reacción sobre el Perú rural, el ejercicio de ciudadanía y las relaciones de Estado-sociedad? ¿Y cómo se dieron estos hechos en diferentes territorios? Porque se experimentaron, las experiencias fueron diferentes en los diferentes territorios. Para concluir, ahora tenemos el privilegio, o tal vez es mejor decir, estamos ejerciendo un derecho que no está garantizado, creo yo, que seguiremos ejerciendo, y por eso dije privilegio, de reflexionar, discutir, presentar interpretaciones sobre lo que sucedió, que es algo pues, básico en una democracia. Creo que el libro sirve para entender mejor qué fue lo que sucedió en estos sucesos, nos da pistas para entender lo que está pasando ahora y digamos que pone en perspectiva la situación actual. Y también nos sirve para pensar en salidas democráticas, como bien dijo Mirta. Pero bueno, tal vez acá el punto es que esta es una historia irresuelta, ¿no? El desenlace no es claro. ¿Qué va a pasar en el siguiente proceso electoral? ¿Cuáles van a ser los efectos de largo plazo de estos hechos traumáticos? Entonces, tal vez la conclusión está por verse. Gracias. Buenas noches. Bueno, yo voy a ser más breve aún. Y en primer lugar quiero aprovechar para agradecer a algunas personas. Juan Luis ya agradeció al Consejo Directivo por la confianza en este proyecto y a la Fundación Ford por su apoyo, a los autores, y ahí quiero hacer hincapié en el hecho de haberse embarcado en este proyecto con nosotros, a pesar del reto que implicaba pues, escribir estos ensayos en base a investigaciones con trabajos de campo también de un hecho reciente, ¿no? Entonces ahí agradezco especialmente a los autores y en particular a Eduardo Bayón por haber hecho este esfuerzo de síntesis y análisis en el que recoge también obviamente mucho de su propia mirada y su experiencia, ¿no? Quiero agradecer también a las personas que nos han ayudado en este volumen. Josefina Rodríguez, asistente académica del CEPIA. Gracias, Josefina, por tu tan valioso trabajo y acompañamiento. Y también a Eda Bayona, nuestra secretaria ejecutiva, y a Roxana Rodríguez, la asistente administrativa del CEPIA, por todo su acompañamiento y coordinaciones varias en todo este proceso. Así que muchas gracias a ustedes. Y bueno, también gracias a la Librería El Virrey por acogernos esta noche y a todos ustedes. Entonces, yo voy a comentar brevemente dos o tres ideas gruesas sobre el libro, porque creo que ya Omar y Mirta han comentado bastante y Juan Luis ha completado además compartiendo con ustedes algunas de las preguntas que nos hacemos en la introducción. Si bien ya se ha dicho, quiero
volver a mencionar que como CEPIA, como Comunidad de Investigadores Rurales, con tantos años, ¿no?, haciendo investigación, los seminarios bienales, realmente sentimos que no podíamos dejar de hacer este esfuerzo, ¿no?, de aportar con un análisis desde una mirada de lo rural, de lo local, que tomase en cuenta a actores que no necesariamente aparecían con claridad ni en el debate ni en otros textos, ¿no? Por ejemplo, las comunidades campesinas son un actor que aparece, y las comunidades, no solo campesinas, sino también las comunidades nativas y las federaciones indígenas de la Amazonía que aparecen en el texto, ¿no? Y ese es uno de los temas que quería señalar. En el libro, que tiene estas miradas cruzadas entre los análisis temáticos y los análisis regionales, una cosa interesante es que podemos ver que este contexto, o sea, el contexto del estallido social, tiene que ver con importantes cambios en la ruralidad que se vienen dando hace 50 años y con más fuerza en los últimos 30 años, ¿no? Entonces estamos hablando de territorios rurales que se han transformado en lo económico y también en lo político, ¿no? Entonces creo que esto es importante de decir. Para entender el estallido social tenemos que tener una mirada hacia atrás y una mirada que considere esta transformación de los territorios, pero también de sus instituciones, de las organizaciones y de las estrategias de vida y las lógicas de las familias rurales. Entonces, eso creo que es una cosa importante. Y luego, creo que varios de los ensayos permiten ver la emergencia de distintos actores de esa ruralidad transformada, ¿no? Y distintos actores políticos, pero no políticos en el sentido de la política partidaria, ¿no?, porque no aparecen en sí partidos políticos, sino actores políticos por su mirada del territorio, por su capacidad de articular, por su capacidad de tomar decisiones colectivas, ¿no? Y en esos actores es interesante ver en los diferentes ensayos cómo efectivamente ya no solo estamos hablando de la federación campesina, departamental, ¿no es cierto?, provincial o distrital, sino que aparecen gremios de comerciantes, otro tipo de federaciones, asociaciones vinculadas a cultivos comerciales. Son otros territorios rurales, son otros los actores que combinan sus agendas, sus intereses, con un reclamo ciudadano de reconocimiento y de respeto, que creo que es lo que articula estas diversas agendas, ¿no? Y entonces el segundo punto, para ir cerrando, que quería comentar, es que una de las cosas que permite ver el libro en detalle, sobre todo en la sección regional y en la sección de casos etnográficos, es que efectivamente estamos hablando de una movilización que es a la vez altamente diversa y fragmentada, ¿no?, pero que al mismo tiempo logra por lo menos una articulación momentánea, digamos, porque lo que los une es un poco esta indignación, ¿no?, y este reclamo de una ciudadanía que es un reclamo histórico en realidad, ¿no? Entonces creo que es interesante ver esta diversidad, ver cómo funciona y cómo se articula esa diversidad a nivel local, distrital y provincial, poder entender cuáles son las estrategias de las federaciones con otras organizaciones nuevas que surgen en los territorios rurales, el rol que juegan las comunidades campesinas, por ejemplo, ¿no?, sobre todo en los textos sobre Cusco y Puno, diría, la comunidad, que es un actor territorial tan importante, que se ha transformado a lo largo de los años, en algunos casos se ha debilitado, en otros casos sigue presente, juega un rol fundamental, ¿no?, por su capacidad de convocatoria, pero también de seguir funcionando como un espacio político de toma de decisiones colectivas, ¿no? Entonces creo que esta riqueza es lo que aporta el libro, y como dijo Juan Luis, en realidad hay mucha información, pero también hay preguntas que quedan abiertas, ¿no? O sea, hay temas que se sugieren, temas en los que creo que resulta evidente que es necesario profundizar y en los que tenemos que
meternos a discutir más como sociedad, ¿no? No solamente como academia, sino como sociedad. Entonces, con eso yo cierro y los invito a leer el libro que ya está disponible. Así que muchas gracias. Sí, para terminar, un minutito, quiero invitar a Mireia para que nos anuncie brevísimamente los nuevos temas de nuestro próximo Sepia 21 en Noxapampa en agosto del 2025. Va a ser un minuto, no se preocupe. Bueno, gracias por la presentación. Efectivamente tengo el encargo de contarles que el Sepia que viene va a ser en Oxapampa, en agosto del 2025, y atentos a la tradición del Sepia de seguir el debate. El Sepia que viene nos va a llevar, creo yo, y se queremos desde el Consejo Directivo, a seguir debatiendo los temas que hoy día hemos tratado al hablar de este libro. El Sepia 21 se va a articular alrededor de 3 ejes. El primero, historia de pactos y rupturas, relaciones entre los pueblos rurales, campesinos e indígenas y el Estado republicano, esta mirada a esta historia republicana. El segundo tema es territorialidades indígenas y rurales en la Amazonía peruana. Y el tercero, dinámicas de transformación y violencia alrededor de las economías ilegales e informales en el Perú. Entonces, el debate va a continuar, como es tradición del Sepia, y los invitamos a seguir acompañándonos en este camino de análisis y de aprendizaje que tenemos y que proponemos desde Sepia. Muchas gracias. Y bueno, ahora nos invitamos al brindis para celebrar este producto y el trabajo maravilloso que han hecho aquí nuestros colegas.